¿Alguien tiene alguna idea? Profe, yo creo que el apoderado siempre cree que la evaluación es como la prueba nomás, por la hoja escrita donde van a responder lo que se supone que aprendieron. Muy bien, Edison. ¿Ya? Tú dices que para el apoderado es solamente el momento de la evaluación escrita, ¿ya? Una vez que se termina una unidad o cuando termina un semestre o las famosas evaluaciones institucionales, ¿no es cierto? Ya, pero desde tu perspectiva, entonces, ¿tú crees que hay más instancias donde los profesores evaluamos? Y completamente, o sea, claro, está ese tipo de evaluación, pero también está el proceso en el que ellos van trabajando, la evaluación, bueno, y más didáctica, yo igual me refiero como a no usar tanto tampoco eso de lo escrito, sino que ir como viendo cómo van avanzando en el proceso de aprendizaje. Muy bien, Edison, muchas gracias. Catherine. Así como dijo mi compañero, que se va evaluando al estudiante en el proceso del aprendizaje y como tal la evaluación también se hace una evaluación el docente o el profesor o profesora, en donde se retroalimenta de esa evaluación y no solo se evalúa al estudiante, sino también el cómo enseñó el profesor. Muy bien, ya es un momento en el cual hay una evaluación que es bidireccional, ¿no es cierto? Nosotros evaluamos también al estudiante, pero también nosotros nos vamos evaluando como profesores, viendo cómo estamos transmitiendo didácticamente la información, los contenidos y los aprendizajes hacia nuestros estudiantes. Ya también es una instancia para que el profesor reflexione y vaya viendo también cómo está desarrollando él el proceso de enseñanza-aprendizaje a través de una evaluación. Ya, muy bien. Los comentarios que han hecho tanto Edison como Catherine son acertados, ¿ya? Y tienen que ver con lo que es la evaluación, ¿ya? Muy bien, ¿ya? Y no solamente evaluamos con una prueba estandarizada de selección múltiple, sino que también es muy importante considerar que nosotros evaluamos procesos, ¿ya? En una clase estamos evaluando, en una semana estamos evaluando, en un mes estamos evaluando, al culminar una unidad estamos evaluando. Siempre estamos en constante monitoreo del proceso y del avance progresivo de nuestros estudiantes. ¿Para qué creen ustedes que es importante monitorear constantemente si nuestros estudiantes están aprendiendo y no solamente al finalizar una unidad o un semestre? ¿De qué le sirve al profesor estar constantemente analizando si sus estudiantes avanzan o no? Para ver si es que se van cumpliendo los objetivos que se propusieron al comienzo del ciclo escolar. Ya, muy bien, para ir viendo si estamos dando cumplimiento a los OA, ¿no es cierto? Los objetivos de aprendizaje declarados en el programa de la asignatura. Muy bien, Catherine. ¿Para qué más necesito monitorear o ir viendo el avance de mis estudiantes que no sea solamente al final de una unidad? Ya sé que me sirve para ir midiendo ya, para ir viendo su progresión, muy bien, y para ir viendo el así avance. ver si los OA están bien para los niños o es necesario de nuevo como reforzar algunas áreas. Para la toma de decisiones, ¿no es cierto? Muy bien, ahí yo tengo que, entre comillas, detenerme, reflexionar como profesor o profesora y ir viendo si mi planificación o mis actividades son propicias y promueven el aprendizaje o no en mis estudiantes. Y si observo que hay ciertos indicadores que no se están cumpliendo, puedo hacer modificaciones a mi planificación, ¿ya? Incorporar cosas, quitar cosas, hacer repasos, ¿ya? Me sirve para ir tomando decisiones dentro del proceso de aprendizaje, porque recuerden que la planificación es flexible, no como yo la entrego en marzo o como yo la entrego semestralmente a mi jefe técnico, significa que tenga que cumplirse al pie de la letra, sino que yo como profesora o profesor puedo ir haciendo ajustes en la medida que voy monitoreando y voy evaluando constantemente y progresivamente a mis estudiantes. ¿Ya? Se pueden ir haciendo adaptaciones, por eso la planificación es flexible y adaptable, ¿ya? Muy bien, profesores y profesoras, ¿ya? Bastante acertadas sus comentarios.
¿Ya? Veamos entonces evaluación para el aprendizaje desde un enfoque didáctico. ¿Ya? Acá hay un autor, López, que señala, miren, imagínense, de la década de los 90, él dice, ¿es posible una evaluación que sea útil para el profesor en su actuación docente, que le entregue gratificación a los estudiantes en su aprendizaje y que oriente a ambos en el proceso de enseñar y aprender? Esta es la incógnita que se planteaba este autor ya en la década de los 90, ¿ya? ¿Cómo poder hacer que la evaluación o los procesos evaluativos me sirvan a mí como profesor y profesora para analizar si mi quehacer docente se está desarrollando de forma exitosa, que el estudiante se sienta gratificado frente a una evaluación? Ya fíjense la palabra que ocupa el autor, gratificación, que se sienta grato, ya frente a una evaluación, y que les permita avanzar tanto al profesor como al estudiante. ¿Qué opinan ustedes de lo que plantea López? ¿Es posible que el proceso evaluativo pueda lograr todo esto? Yo encuentro que sí. Ya, muy bien, Catherine. Ya, efectivamente, hacia eso trabajamos, día a día trabajamos en esto, ya después de 20 años de que López señalara esta interrogante, siempre hemos estado trabajando en eso, ya, porque no solamente necesito que el profesor, que el estudiante aprenda, sino que también que el profesor crezca en su proceso, que se vaya cuestionando, que vaya reflexionando, que vaya modificando sus procesos, donde vaya avanzando el estudiante y también vaya avanzando el profesor, ¿ya? Porque todos podemos ir mejorando con estos procesos, ¿ya? Algunos estudios señalan que estas interrogantes nos pueden ir haciendo como una visión general sobre lo que es evaluación, ¿ya? Como por ejemplo, si yo tuviese que decir en una palabra evaluación, que no sea la palabra evaluación propiamente tal, ¿qué concepto se me vendría a la mente de un segundo a otro, Ninoska? Ideas que se te vienen a la mente cuando hablamos de la palabra evaluación. Ninoska Yavi, ¿qué se le viene a usted a la mente? Comprobar. Comprobar, muy bien. Ya, Ninoska nos dice que la primera palabra que ella asocia a evaluación es comprobar. Muy bien. Hans, ¿qué palabra se te viene a la mente cuando hablamos de evaluación? Medir. Medir, ya. Muy bien. Y si hablamos de instrumentos o herramientas o procedimientos que asociamos a la evaluación, ¿qué se te viene a la mente, Catalina Ávila? ¿A qué asocia evaluación desde el punto de vista de los procedimientos o los instrumentos, señorita Sandra? Un seguimiento, profesora, disculpe. Seguimiento nos dice acá Catalina. ¿Y qué nos dice Sandra? Sobre los instrumentos, pues, ¿Sí? que podrían ser cuadernos, Ya, y, cuestionarios, las mismas evaluaciones escritas, ya, los- muy bien. también las pautas de observación. Ya. Muy bien, Sandra asocia que algunos instrumentos que podemos asociar a evaluación son las pautas, las pruebas, el cuaderno del estudiante, ¿ya? Muy bien, Sandra, muchas gracias. Ahora, si yo le pongo la palabra sentimiento, ¿qué sentimientos creen que despiertan en nuestros estudiantes y en nuestros profesores el decir, "Ay, se viene la evaluación o voy a evaluar"? Valentina Filiu, ¿qué sentimiento despierta en usted la palabra evaluación? Hola, profe. Sentimiento, con la palabra evaluación, al Ujú. tiro es como, como una incomodidad.
Ya, porque muy yo bien. no sé si los estudiantes, o sea, yo tanto como docente, como que si mi evaluación está acorde con los estudiantes, si los estudiantes lo entienden, no sé, igual me voy como muy en eso. Ya, muy bien, te genera cierta inquietud. Ya, muy bien. ¿Qué sentimiento le genera la palabra evaluar a la señorita Laura Mita? Eh, profesora, a mí cuando escucho esa palabra, por lo menos yo creo que a mí me provoca estrés. Estrés, ya, muy bien, ya. Y a don Daniel, ¿qué le significa la palabra evaluación? ¿Qué sentimiento despierta en usted la palabra evaluación? Daniel Valenzuela, ¿estás con nosotros? Me parece que está ocupadito. Ya, bueno, sigamos entonces. Y cuando nos preguntamos para qué evaluamos y cuál es la finalidad de evaluar, ¿qué se les viene a la mente? Edison, ¿para qué evalúas tú? Profe, para saber si lograron el aprendizaje. Ya, para ver si se logró el objetivo de aprendizaje, si se cumplió con los indicadores de evaluación. Muy bien, ya, muy bien. Ninoska, ¿cuál es la finalidad de evaluar? Lo mismo que mis compañeros, para ver si los alumnos están avanzando dentro de los objetivos esperados. Ya, muy bien. Bueno, esta es una pequeña lluvia de ideas con respecto a estas interrogantes, pero veamos qué dice la literatura, a ver si coincide en lo que ustedes han señalado aquí en este momento. Ya, veamos un poquito. Acá hay algunas de las palabras con las cuales se asocia evaluar. Asocian evaluación a conceptos como enseñar, como conceptos de finalizar un proceso, como medición, como dijo Hans, para diagnosticar, para ver el avance, para detectar resultados, para analizar si hubo o no un aprendizaje significativo. Esas son a grandes rasgos las mayores conceptos que la gente asocia o el profesorado asocia a la terminología evaluación, ¿ya? Si bien se parece a lo señalado por ustedes. Muy bien. Cuando hablamos de procedimientos, los profesores por lo general señalan que cuando hablamos de procedimientos e instrumentos, lo primero que se viene a la mente son rúbricas, metaevaluación, trabajo en equipo, pruebas escritas, exámenes, pautas, listas de cotejo, autoevaluación, coevaluación, observación, entrevistas, ¿ya? Bastante cercano a lo que ustedes señalan. Y los sentimientos que vienen a la mente también son satisfacción, logro, cumplimiento, trabajo, pena, estrés, alivio, miedo al fracaso, retos, obligaciones y preocupaciones, ¿ya? Por lo general, cuando hablamos de la parte de los sentimientos que nos provoca la palabra evaluación, son más de connotación negativa que de positiva, ¿ya? Siempre algo más asociado al nerviosismo, al estrés, a los temores, a los miedos a fracasar, ¿ya? Y esto va muy de la mano con todos los enfoques de cómo trabajamos el aprendizaje socioemocional en nuestros estudiantes. ¿Ya? El enseñar desde las emociones es muy importante hoy por hoy para poder mitigar este tipo de apreciaciones frente a los sentimientos que nos despierta la evaluación. ¿Ya? ¿Y para qué evaluamos? Le evaluamos con la finalidad de poder comenzar un proceso de enseñanza, poder hacer un seguimiento, poder reconocer los logros, poder tener un registro del aprendizaje, poder corroborar actitudes, conceptos y procedimientos de lo que nosotros enseñamos, para poder retroalimentar, para poder ir viendo los diferentes niveles de avance de nuestros estudiantes, para verificar si se aprendió y dar cuenta de esos aprendizajes, ¿ya? Y acá hay una palabra muy, muy, muy importante que ustedes no tienen que olvidar, que ustedes son agentes certificadores del proceso de enseñanza-aprendizaje.
Nosotros tenemos un sistema que es con nota numérica, cuantitativa, de 1 a 7, ¿no es cierto? Y usted es la persona que está certificando en qué rango numérico se encuentra el estudiante. ¿Ya? Ustedes son agentes certificadores que ustedes dicen, estos estudiantes han logrado el cumplimiento en un nivel tanto, con una calificación tanto, del desarrollo de sus competencias, tanto conceptuales, procedimentales como actitudinales. Ustedes son los agentes certificadores, ¿ya? Que ustedes dan fe de que el estudiante está en ese nivel o no, ¿ya? Eso que nunca se lo ustedes certifican, ¿ya? ¿Y quién evalúa? Hoy por hoy hay 2 agentes que se encargan de evaluar. El profesor o la profesora y los estudiantes, ¿ya? ¿Por qué creen ustedes que existe esta dualidad de evaluadores? Que también evalúa el profesor y también evalúa los estudiantes. ¿Por qué creen ustedes que se dice que en el proceso de evaluación hay 2 agentes y no antiguamente que se decía que la única persona que evaluaba era el profesor? ¿Están de acuerdo en que existen estos 2 agentes evaluadores? Dígame. Es que el estudiante tiene que darse cuenta en lo que falló, bueno, y en lo que está bien, para poder avanzar también más adelante, pues para seguir aprendiendo. Muy bien, muchas gracias. Efectivamente, hay 2 personas o 2 agentes claves que pueden ser o tienen las competencias para poder detectar aquellos errores. ¿Ya? El profesor, desde su experticia, desde conocedor de la materia, desde conocedor de los indicadores evaluativos, de los OA que pretende alcanzar con el estudiante, puede ir detectando errores, ¿ya? Y los estudiantes también tienen la capacidad de poder irse dando cuenta en qué fallaron y tomar la decisión. Acá ambos toman decisiones. El profesor dice, ¿qué voy a hacer para mejorar esto o para resarcir esto? Y los estudiantes dicen, ¿yo qué voy a hacer? ¿Cuál es mi compromiso interno e individual para poder yo ir avanzando y poder superarme? ¿Ya? Es muy importante que los estudiantes también tomen conciencia de que en qué fallaron ellos y que no hay un solo agente que está involucrado en la falla o en el error. ¿Ya? ¿Me dan un segundito? Muy bien. ¿Ya? Porque no solamente el docente es el que se preocupa de identificar eso, el estudiante también tiene la capacidad y tenemos que verlo como un agente que es capaz de percibir dónde se equivoca, ¿ya? Y tomar el error no como algo negativo, sino como una nueva instancia para aprender, ¿ya? Si yo veo que mis estudiantes tienen ciertas falencias, no es que yo sea un mal profesor, sino que tengo que buscar nuevas estrategias para poder lograr que mis estudiantes aprendan, ¿ya? Si el estudiante se equivoca en su prueba, en algún ítem, en algún indicador de su evaluación, no significa que ese sea un mal niño o que sea un mal estudiante, sino que el estudiante también tiene que identificar dónde faltó, ¿ya? Tener la capacidad de la autocrítica, de me preparé para mi evaluación, revisé el material que la profesora me señaló, hice las guías, participé en clases, ¿ya? El estudiante también, a pesar de la edad que tenga, también es capaz de ir visualizando dónde está su falencia o el área de crecimiento que le digo yo. Ya a mí no me gusta hablar de bueno o malo, sino que áreas de crecimiento. Siempre tenemos nuevas instancias para seguir avanzando. ¿Ya? Y eso es muy importante que lo comprenda tanto el profesor y también que lo comprendan los estudiantes. ¿Ya? Existen diferencias entre los enfoques de evaluación. ¿Ya? Tenemos evaluaciones de tipo tradicional y enfoques más actualizados. ¿Ya?
hoy por hoy, en general, en las aulas, ya se está tratando de salir, pero todavía está vigente el enfoque predominante o tradicional que apunta a que la enseñanza es una evaluación grupal y uniforme. ¿Qué quiere decir esto? Que es como estandarizada, ya que la misma evaluación que yo le aplico a un estudiante se la puedo aplicar a cualquier estudiante del curso, ¿ya? Se sustenta más en lo que es la función administrativa, el tener las notas, el tener la nota registrada en el libro de clases, el entregarle la nota al apoderado, ya el entregar las notas al ministerio, ya tiene que ver mucho con la parte administrativa, ya. La evaluación también es concebida como el término de un proceso, ¿ya? Y ustedes mismos han podido apreciar de que evaluamos en todo momento, en el día a día, el 24/7, ¿ya? En algunos colegios todavía tiene la finalidad de un carácter reproductivo o de un carácter memorístico, donde predominan las evaluaciones estandarizadas en formato SIMSE, de lápiz y papel, o que estas agrupaciones o compañías elaboran evaluaciones estandarizadas que distribuyen por todos los colegios de Chile, ¿ya? Pero la nueva propuesta evaluativa o hacia dónde vamos nos dice que la propuesta evaluativa tiene que ser personalizada y diferenciada, ¿ya? O tengo que diseñar alguna actividad o alguna evaluación donde el estudiante pueda demostrar o tenga un abanico de posibilidades para demostrar lo que sabe, ¿ya? También es muy importante o ha adquirido mucho realce dentro del proceso evaluativo las evaluaciones diagnósticas, ¿ya? Las evaluaciones diagnósticas nos dicen o nos marcan un precedente desde dónde estamos partiendo, ¿ya? La evaluación que tenga que ver con procesos, ¿ya? Hay hartos que ustedes ya manejan esa terminología y están conscientes de la importancia de los procesos más allá de las evaluaciones finales o evaluaciones institucionales, ¿ya? Apuntamos a un carácter productivo, ¿ya? A una producción de información, a una producción que sean creaciones propias, ideas propias de nuestros estudiantes y no repetir ideas de otros o memorizar ideas de otros, ¿ya? Y también nosotros nos estamos abriendo a este abanico de posibilidades, que existen muchas técnicas e instrumentos para evaluar, no solamente la prueba de selección múltiple. ¿Se les ocurre a ustedes otra forma de evaluar a nuestros niños y niñas aparte de las pruebas estandarizadas? O a ustedes mismos, yo los evalúo Con trabajo en equipo, Ya, muy bien, trabajo en equipo, muy bien. ¿De qué otra forma los puedo evaluar? disertando, exponiendo. Ya, a través de disertaciones, exposiciones sobre un tema, muy bien. Trabajo. Un ensayo igual. Elaboración de ensayos, muy bien. ¿Qué más se les ocurre? Trabajo clase a clase. El trabajo clase a clase, muy bien, Catherine. Se dan cuenta que existen múltiples instrumentos y técnicas para evaluar que van más allá de la prueba de lápiz y papel. Muy bien, profesores. ¿Ya? Otra pregunta. ¿Nosotros, profesores, utilizamos la evaluación para calificar o para regular el proceso de enseñanza-aprendizaje? ¿Qué creen ustedes? ¿Calificamos o regulamos? ¿O cuál es la realidad y cuáles creen ustedes que debería ser el ideal? Yo creo que por medio de la calificación, uno como docente regula o va regulando el aprendizaje de los niños. Ya, muy bien. ¿Alguien más tiene otra idea, otra noción? Profe, yo creo que ante el sistema educativo trabajamos para calificar y el real propósito de nosotros como docentes debería ser regular el proceso de enseñanza-aprendizaje. Muy bien. Efectivamente, desde el punto de vista administrativo,
¿ya? O de los tecnicismos de los establecimientos educacionales o los lineamientos emanados por el Ministerio de Educación, estamos, entre comillas, condicionados a calificar, ¿ya? A poner una nota de 1 a 7 que se centre en el cumplimiento o no cumplimiento de los objetivos de aprendizaje, ¿ya? Pero simbólicamente o realmente el ideal que buscamos nosotros como profesores es que nosotros evaluamos para regular el aprendizaje basándonos, sustentándonos en el razonamiento, ¿ya? Poder comprender cuáles son esas dificultades que aquejan a nuestros estudiantes o cuáles son esas dificultades que tenemos nosotros en el proceso que no permiten que los indicadores de evaluación se cumplan a cabalidad, ¿ya? Principalmente desde el punto de vista administrativo, sí calificamos, como dijo el compañero anteriormente, ¿ya? Pero nuestra finalidad de profesores, de alma de profesor, es que nosotros tratamos de regular el aprendizaje. Lograr que todos nuestros estudiantes aprendan, ¿ya? Y ojo que aprender o ser buen estudiante no significa el que tiene puras notas 7, ¿ya? El buen estudiante es aquel estudiante que es integral, ¿ya? Que puede ser un buen compañero, que puede compartir sus apuntes con los demás, que puede explicar con sus palabras lo que ha aprendido, ¿ya? Entonces, como yo apunto hacia la integralidad más que a aquel estudiante que tiene un promedio 7, ¿ya? Y nosotros también formamos a nuestros estudiantes, porque siempre se habla de cuando yo digo el enfoque basado en competencias, ¿ya? Apunta a la integralidad del estudiante y tiene que ver con que el estudiante sea competente, no que sea competitivo, ¿ya? Cuando hablamos del enfoque de competencia no significa que aquel estudiante que lucha por tener la mejor calificación, sino aquel estudiante que es más completo, que es más integral, que es capaz de desarrollarse en todas las dimensiones de una competencia, en la parte conceptual, en la parte procedimental y en la parte actitudinal, ¿ya? Eso es muy importante que ustedes lo comprendan como profesores y no incurramos en ese error, ¿ya? De el competir, de ser el primero, ¿ya? De ser el mejor promedio del curso. Eso no es enseñar dentro de un enfoque por competencia, ¿ya? Yo necesito que el estudiante, el enfoque por competencia viene de formar un estudiante competente, ¿ya? Que lo tengan muy, muy claro y eso que les sirva a todos, porque a cualquier edad hay que tener muy claro eso. ¿Ya? No hay que crear estudiantes competitivos que luchen por el promedio, que luchen por la décima, que se descontrolen frente a un 6-8 y porque no fue un 7. ¿Ya? Eso es lo que nosotros tenemos que regular en nuestras salas de clase. ¿Ya? Sino que sea capaz de construir algo, que sea capaz de hacer algo, que sea capaz de crear algo. ¿Ya? Y qué mejor que hacerlo de manera cooperativa o de manera colaborativa. Sobre todo, ojalá ustedes que van a tomar a estos pequeños desde el primer ciclo de enseñanza básica y que ojalá que no lleguen a la enseñanza media o a la enseñanza superior tratando de ser el mejor, ¿ya? Yo no quiero recibir estudiantes al pregrado que me digan, no, es que yo quiero ser el número 1, yo quiero ser el mejor, sino quiero que encontrar un estudiante que diga, yo quiero ser el más completo, yo quiero ser el más integral, yo quiero ser el que influya, el que promueva una movilidad social, ¿ya? No me sirve aquel estudiante que solamente acumula aprendizaje y sabe mucho y se saca puros 7. Esa persona de verdad que no sirve ni tampoco como que triunfa mucho en el mundo laboral, sino que necesito que tenga más competencia. Necesito que sea comunicativo, que sea empático, que tenga un don de liderazgo. Son muchas competencias que nosotros vamos necesitando en las personas que estamos formando, ¿ya? Y ustedes tienen una gran labor que ustedes lo reciben en primero básico y a ver qué pueden trabajar con estos niños y niñas, ¿ya? Eso de competir, no, es que saqué el mejor puntaje SIMSE, por favor, eso no quiero verlo en esos profesores el día de mañana, ¿ya? Y la evaluación debe responder, sí, tiene que dar respuesta satisfactoriamente a ciertos aspectos como la información,
¿ya? Yo a través de la información obtengo información sobre cómo mi estudiante se está desarrollando en el enfoque por competencia basado en el ser competente, ¿ya? Cómo es capaz de manejar conceptos, cómo es capaz de aplicar esos conceptos en un procedimiento, cómo es capaz de desarrollar habilidades, ¿ya? También como profesor, si yo estoy evaluando satisfactoriamente, soy capaz de tomar decisiones, soy capaz de monitorear el aprendizaje y también puedo sembrar en mi estudiante la semilla de que él adquiera la responsabilidad dentro de su proceso de enseñanza-aprendizaje, que él sea capaz de implicarse en su proceso, sea capaz de autorregular su aprendizaje. ¿Ya? Que cada estudiante vaya comprendiendo a lo mejor cuánto tiempo diario necesito yo para estudiar, qué tengo que averiguar, a lo mejor tengo que ir a la biblioteca a averiguar un poquito más, cuánto tiempo tengo que dedicarle a revisar mis apuntes, y esas son actividades que solamente puede tomar la decisión el estudiante, ¿ya? El estudiante puede decidir, yo voy a estudiar o me voy a preparar para mi evaluación a través de, voy a hacerme unos resúmenes. Otro estudiante dice, no, yo me voy a hacer cuadros conceptuales, yo voy a hacer un cuadro comparativo, y esa decisión la puede tomar solamente aquel estudiante porque cada uno comprende mejor cómo aprende, ¿ya? A algunos de ustedes a lo mejor les es más fácil preparar la evaluación solamente leyendo, otros prefieren revisar recursos audiovisuales, ¿ya? Dependiendo de las necesidades y de cómo aprenden. ¿Ya? Y ahí nosotros estamos hablando que estamos frente a una evaluación satisfactoria. ¿Ya? Acá hay algunas sugerencias que apuntan a los tipos de evaluaciones, ¿ya? Las evaluaciones, como les digo, hay que tratar de que sea un híbrido, que tome en cuenta conceptos, que tome en cuenta procedimientos y que tome en aspectos actitudinales, ¿ya? Pero que estén todas presentes y entrelazadas en la evaluación, ¿ya? No que nos centremos en un solo ámbito o en una sola dimensión de una competencia, porque si solo me centro en lo conceptual, estoy promoviendo la memorización, la prueba de respuesta breve, los verdaderos y falsos, las selecciones múltiples, reproducción de conceptos, y no es lo que yo quiero, ya no es lo que queremos lograr, ¿ya? La parte procedimental tiene que ver más con la ejecución, con el ponernos en acción, ¿ya? Aquí se usa mucho lo que es la aplicación y la transferencia, ¿ya? Se apunta mucho, yo opto harto por los estudios de caso o por los ABP, ¿ya? Sobre todo para los quinto y sexto, que son un poquito más grandes, ¿ya? Y en el primer ciclo también el ABP obviamente adaptado al nivel de entendimiento y a la edad de los estudiantes, o harto el trabajo cooperativo, ¿ya? La parte actitudinal tendría que estar presente en cualquiera de los tipos de evaluación, donde busquemos un compromiso valórico, un compromiso ético, lo correcto, lo incorrecto, ¿ya? La autoevaluación, harta observación dentro del proceso. Todos esos criterios tenemos que nosotros al momento de diseñar un instrumento evaluativo, que eso lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Cómo se diseñan los instrumentos evaluativos, ¿ya? Y para planificar nuestra evaluación, nosotros tenemos que plantearnos las siguientes interrogantes. ¿A quién va a ir dirigida esta evaluación? ¿Ya? Siempre hay que pensar desde el punto de vista del niño al cual yo voy a evaluar, no hacia el adulto, no hacia el profesor ni al apoderado, sino al estudiante, ¿ya? ¿Qué es necesario evaluar? Que va muy de la mano con los OA, ¿ya? Y eso es lo que yo tengo que tener en consideración al momento de hacer una evaluación, ¿ya? Las próximas clases vamos